Soy Jessica, tengo 35 años, y nuestra 10ª boda se convirtió en la noche en la que descubrí quién era realmente mi esposo, Michael. Celebrábamos en Flemings con su familia cuando algo en su comportamiento me pareció extraño. Al regresar, temprano del baño, lo vi dejar caer algo en mi copa de champán. En ese momento, tomé una decisión que salvaría mi vida, pero que revelaría una verdad aterradora. Si alguna vez has sentido esa corazonada de que algo no estaba bien en tu relación, dime desde dónde me escuchas y suscríbete. Mi historia podría salvarte la vida. Michael y yo nos conocimos hace 12 años en una conferencia de marketing en Chicago. Yo presentaba un estudio de casos sobre estrategia digital, y él representaba su firma de inversiones. Nuestros ojos se encontraron entre la multitud durante mi presentación, y noté que asentía con aprecio en mis puntos clave. Más tarde, en la recepción para hacer contactos, se acercó a mí con 2 copas de champán y un cumplido que mostraba que realmente había escuchado. Tu enfoque en la segmentación fue brillante, dijo. Sus ojos azules se arrugaron en una sonrisa. La mayoría en esa sala no entendió lo que decías, pero yo sí. Esa primera conversación duró 3 horas, mucho después de que terminara la recepción. Michael era carismático, articulado y parecía genuinamente interesado en mis ideas. Al final del fin de semana, intercambiamos números y planeamos cenar cuando regresáramos a Boston, donde ambos vivíamos, pero nunca nos habíamos cruzado. Nuestro romance fue intenso y embriagador. Michael me llevó a restaurantes exclusivos, me sorprendió con escapadas de fin de semana a la costa de Maine y recordaba detalles pequeños de las cosas que me gustaban. A los 6 meses de salir juntos, me propuso matrimonio al atardecer, en un barco privado en el puerto de Boston, con la silueta de la ciudad brillando detrás. El anillo era de platino, con un diamante impecable que atrapaba cada rayo de luz. Dije que sí sin dudarlo. Nuestra boda fue todo lo que soñé. Una ceremonia elegante en la biblioteca pública de Boston con 200 invitados. Los padres de Michael, Robert y Patricia Bradford no escatimaron gastos. Eran de viejo dinero de Beacon Hill. Aunque siempre fueron corteses conmigo, sentí que pensaban que su hijo podía haber elegido a alguien de su círculo social, en lugar de a una ejecutiva de marketing que se había hecho a sí misma y cuyos padres eran maestros en el oeste de Massachusetts. Pero fue la hermana de Michael, Amanda, quien mostró más claramente su desaprobación. Incluso en nuestra boda, encontraba formas sutiles de menospreciarme, comentando que mi vestido era casi tan bonito como el de una amiga suya en una boda reciente, o recordando en voz alta a la exnovia de Michael, Caroline, que desafortunadamente no pudo venir, pero mandó sus mejores deseos. A pesar de esas tensiones, los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices. Compramos una hermosa casa de piedra marrón en Back Bay, viajamos mucho y construimos lo que yo creía era una sociedad de iguales. La carrera de Michael en banca de inversión y mi agencia de marketing atraían clientes prestigiosos. Hablábamos de formar una familia algún día, pero disfrutábamos demasiado nuestra vida juntos para apresurarnos. Las primeras señales de advertencia aparecieron tan lentamente que apenas las noté. Michael comenzó a cuestionar mis gastos a pesar de mis ingresos considerables. Me sugirió consolidar mis cuentas separadas en las nuestras conjuntas para simplificar. Cuando me negué, explicando que valoraba mi independencia financiera, se mostró hosco durante días. Empezó a comentar sobre mis noches largas en la oficina, insinuando que estaba descuidando nuestro matrimonio por mi carrera. Solo quiero pasar más tiempo con mi hermosa esposa, decía, envolviéndome en sus brazos. Visto así, su comportamiento parecía más una preocupación amorosa que control. Así que empecé a llegar antes a casa, rechazar viajes de negocios y eventos de networking por la noche. Poco a poco vi menos a mis amigos de la universidad. Las llamadas semanales con mis padres se acortaron porque Michael interrumpía frecuentemente con preguntas domésticas o planes para la cena. Para nuestro 5º aniversario, mi mundo se había reducido mucho. Mantuve mi carrera, pero mi círculo social consistía principalmente en colegas de Michael y sus esposas, la mayoría de las cuales
parecían existir solo como acompañantes del éxito de sus maridos. Mi amiga cercana, Sofía, intentó señalarme esto durante un almuerzo raro cuando Michael estaba fuera de la ciudad. «Ya casi no te veo, Jess», dijo con preocupación en los ojos. «Y cuando te veo, siempre estás revisando tu teléfono como si temieras perder su llamada». Desestimé sus preocupaciones, insistiendo en que estaba felizmente enamorada y que Michael solo era atento. Pero sus palabras sembraron una duda que no pude ignorar por completo. En los meses previos a nuestro 10º aniversario, el comportamiento de Michael se volvió cada vez más errático. Atendía llamadas misteriosas en el baño con la ducha encendida. Decía trabajar hasta tarde, pero llegaba a casa sin maletín y oliendo a un perfume desconocido. Y se volvió obsesivamente protector con su teléfono. Cuando hacía preguntas inocentes, las volvía contra mí, acusándome de no confiar en él o de ser paranoica. Aún así, me aferraba a la esperanza de recuperar lo que alguna vez tuvimos. Cuando Michael sugirió una cena especial de aniversario, con su familia en Flemings, un restaurante elegante de carnes, me sentí conmovida. Quizás estaba haciendo un esfuerzo para reconectarnos y celebrar nuestro hito como se debía. Pasé el día de nuestro aniversario preparándome, con un tratamiento de spa, el cabello peinado en ondas suaves y un vestido azul medianoche que abrazaba mis curvas. Mientras me aplicaba el lápiz labial, observaba mi reflejo y me preguntaba si esa noche sería un punto de inflexión para nosotros. Tal vez la distancia que sentía crecer entre nosotros se cerraría. Tal vez Amanda finalmente sería civilizada conmigo. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Si tan solo hubiera sabido lo que realmente traería la velada. El restaurante de carnes Flemings emanaba elegancia antigua con sus paneles de caoba, manteles blancos impecables y la luz ambiental de candelabros de cristal. Nuestra mesa reservada estaba en un rincón semiprivado con vista al Boston Common, perfectamente preparada para 6 personas. Cuando Michael y yo llegamos, el maître nos acompañó con práctica deferencia, apartándome la silla con un gesto elegante. «Estás impresionante», susurró Michael, con su mano en la parte baja de mi espalda. Por un momento, sentí ese cosquilleo familiar, el que experimenté en nuestros primeros días juntos. Su traje gris estaba impecablemente hecho a medida y llevaba los gemelos que le regalé por su cumpleaños. Quizás esa noche sería especial, después de todo. La atmósfera esperanzada duró aproximadamente 7 minutos, hasta que llegó Amanda con su esposo Tyler. Ella me dio un beso al aire en las mejillas, sin que sus labios tocaran realmente mi piel, antes de abrazar a Michael, con genuina calidez. «Feliz aniversario a mi hermano favorito», dijo, ignorando por completo que él era su único hermano. Llevaba un vestido rojo llamativo que probablemente costaba más que mi pago mensual de hipoteca. Su cabello rubio estaba recogido en un moño, artístico, que hacía que mi peinado profesional pareciera sencillo en comparación. Finalmente me dirigió la palabra, sus ojos recorriendo mi atuendo. «Azul otra vez. Realmente te aferras a lo que te funciona, ¿no?» El comentario fue acompañado de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tyler, siempre incómodo con el comportamiento de su esposa, estrechó la mano de Michael y me dio un abrazo. Sincero. «Estás hermosa, Jess», dijo amablemente. «Feliz aniversario». Robert y Patricia Bradford llegaron momentos después, impecablemente vestidos y puntuales como siempre. El cabello plateado y la presencia imponente de Robert llamaban la atención incluso en este establecimiento elegante. Las perlas y trajes Chanel de Patricia hablaban de riqueza heredada y meticulosa atención al detalle. 10 años, dijo Patricia, acariciando mi mano con sus fríos dedos adornados con anillos heredados de la familia. «¿Cómo pasa el tiempo?» El sommelier se acercó con un ritmo ensayado y Michael tomó el control inmediatamente. «Tomaremos el Dom Pérignon rosado», anunció sin consultar la carta de vinos. «La cosecha del 2008, si la tienen». «Excelente elección, señor», asintió el sommelier con aprobación. Le levanté una ceja a Michael. El champán que había elegido costaba más de $500 la botella.
Aunque estábamos cómodos financieramente, tal derroche no era típico en él últimamente. De hecho, se había quejado de mi compra mucho más modesta de ropa apenas la semana pasada. «Es una ocasión especial», dijo, notando mi expresión. «Nada menos que lo mejor para nuestro 10º aniversario». Amanda se inclinó hacia adelante, acomodando su servilleta. «Entonces, Jessica, ¿tu pequeña agencia de marketing sigue haciendo esas campañas de redes sociales para negocios locales?» «Qué pintoresco». Forcé una sonrisa. «De hecho, acabamos de firmar con McKinsey el mes pasado. Vamos a manejar toda su estrategia de transformación digital». Michael intervino antes de que Amanda pudiera responder. «Jessica, nunca me mencionaste a McKinsey». «Sí lo hice. En realidad 3 veces», dije manteniendo un tono ligero pese a la tensión que se acumulaba en mis hombros. «¿Recuerdas? Te lo dije cuando les hice la propuesta, cuando llegamos a la ronda final y cuando firmamos el contrato». Michael frunció el ceño ligeramente, luego lo disimuló con una risa. «Bueno, felicitaciones entonces. He estado tan ocupado con la fusión de Westlake que debe haberse olvidado». Llegó el champán con el ceremonial apropiado, 6 copas de cristal en una bandeja de plata. El sommelier sirvió una muestra para Michael, que asintió aprobando tras un sorbo superficial. Mientras llenaban nuestras copas, noté que Michael revisaba su reloj por 3ª vez desde que nos sentamos. «¿Esperas una llamada?», pregunté. «No, solo estoy controlando el tiempo. Hice arreglos especiales para el postre», respondió, con fluidez, levantando su copa por 10 años con mi hermosa esposa. Todos repitieron el brindis, y tomé un pequeño sorbo del excepcional champán. Las burbujas danzaban en mi lengua, pero no pude disfrutarlo plenamente. Algo en la actitud de Michael no encajaba. Una tensión alrededor de sus ojos. Un ligero temblor en su mano. Cuando llegaron los aperitivos, vieiras selladas para mí y carpaccio de res para Michael, él se volvió cada vez más insistente respecto a mi consumo de champán. «Apenas has tocado tu bebida», señaló, señalando mi copa casi llena. «¿No te gusta?», pregunté. «Está delicioso. Solo me estoy controlando», expliqué. «Sabes que el champán me afecta rápido». «Pero es nuestro aniversario», insistió, tono ligero pero mirada intensa. «Vive un poco», intervino Amanda. «Sí, Jessica, relájate. Siempre estás tan controlada». La presión combinada me incomodó. Me excusé para ir al baño, necesitando un momento a solas para ordenar mis pensamientos. El elegante baño de mármol estaba felizmente vacío. Me apoyé contra la fría encimera y estudié mi reflejo en el espejo ornamentado. ¿Quién era esa mujer que me devolvía la mirada? Por fuera lucía arreglada y pulcra, pero por dentro me sentía cada vez más vacía. ¿Cuándo se había convertido mi matrimonio en una actuación? ¿Cuándo había empezado a caminar con cuidado alrededor de mi propio esposo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Cómo va la cena de aniversario? ¿Todavía quedamos para el café el martes?». Miré el mensaje, dándome cuenta de que no había respondido sus últimos 3 textos. Michael monopolizaba mis noches, siempre con alguna excusa para que no pudiera verla. Escribí rápido. «Está bien. Sí, para el martes. Te extraño». Respiré, hondo, reapliqué el lápiz labial y enderecé los hombros. Podía superar esta cena. Mañana pensaría más seriamente sobre lo que pasaba en mi matrimonio, pero esa noche sonreiría y jugaría mi papel. No tenía idea de que en solo minutos todo cambiaría para siempre. Salí del baño y comencé a regresar a nuestra mesa, pero me detuve cerca de la barra para revisar un correo de trabajo que acababa de llegar a mi teléfono. Fue entonces cuando levanté la mirada y vi algo que me heló la sangre. A través del espacio entre el camarero y un mesero, tenía una línea de visión clara hacia nuestra mesa. Michael estaba ligeramente encorvado, de espaldas hacia mí, concentrado intensamente en algo que sostenía en la mano. En un movimiento rápido y ensayado, dejó caer algo en mi copa de champán y lo revolvió sutilmente con el dedo. El pequeño objeto se disolvió casi al instante, sin dejar rastro en el líquido rosado pálido. Me quedé paralizada. Mi mente,
Se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. Mi esposo acababa de drogar mi bebida. La realidad fue tan impactante, tan fuera de mi comprensión, que durante varios segundos simplemente permanecí allí, con el cuerpo helado, a pesar de la cálida atmósfera del restaurante. Un camarero pasó, bloqueando momentáneamente mi vista. Aproveché para deslizarme detrás de una columna decorativa, fuera de la vista de nuestra mesa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y mi respiración era corta y agitada, como en pánico. Apoyé mi espalda contra la superficie, fría, tratando de analizarme. ¿Realmente había visto lo que creía haber visto? ¿Podría haber una explicación inocente? Quizás un brindis sorpresa con algún añadido inofensivo a mi bebida. Pero la manera furtiva en que él miró a su alrededor primero, la velocidad ensayada de su movimiento, la forma en que revisaba su reloj repetidamente durante la noche, nada sugería inocencia. Y de repente, otros incidentes desconcertantes comenzaron a encajar. Hace 3 semanas, me desperté desorientada y aturdida después de que Michael insistiera en que tomara una pastilla para dormir, pese a que nunca había sufrido insomnio. Perdí casi 12 horas y no recordaba haberme acostado. Cuando mencioné esa extraña experiencia a Michael, él la desestimó diciendo que probablemente estaba agotada por el trabajo. El mes pasado, después de cenar en casa, sufrí mareos y náuseas inesperadas. Michael fue solícito, ayudándome a acostarme y diciendo que debía haber atrapado un virus estomacal. A la mañana siguiente, descubrí que faltaba el collar de mi abuela en mi joyero. Cuando lo busqué frenéticamente, Michael sugirió que quizá lo había perdido, aunque recordaba claramente haberlo llevado la noche anterior. Y apenas la semana pasada, después de que Michael insistiera en prepararme un cóctel especial para el conteo regresivo del aniversario, me desperté para encontrarlo revisando mi correo en la computadora portátil. Afirmó que buscaba una confirmación para una sorpresa que había planeado. Cada incidente parecía inocuo por separado, pero unidos, a la luz de lo que acababa de ver, formaban un patrón aterrador. Mi esposo me había estado drogando. La pregunta era, ¿por qué? Luchaba por controlar la respiración, pensar racionalmente en medio de la nube de pánico que nublaba mi mente. No podía confrontarlo allí, rodeada de su familia. No tenía pruebas, y nunca me creerían antes que a él. Amanda probablemente sugeriría que estaba teniendo una crisis mental. Necesitaba evidencia y asegurar mi seguridad. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Imperfecto, potencialmente peligroso, pero la única opción que veía. Respirando profundo, compuse mi rostro en una expresión neutral y regresé a la mesa. «Perdón por la demora», dije, deslizándome en mi asiento con una sonrisa forzada. Me encontré con Melissa de yoga. «La recuerdas, ¿verdad, Michael?» Él asintió vagamente, pero capté un destello de alivio en sus ojos al verme sentada. Su mirada se dirigió inmediatamente a mi copa de champán aún llena. «Tu champán». «Se está poniendo plano», comentó casualmente. «¿Quieres que te traiga una copa nueva?» «No, está bien», respondí, tomándola pero sin beber. «No quiero desperdiciar un champán tan caro». Mis ojos recorrieron la mesa y se posaron en la copa de Amanda. Apenas había tocado su champán, prefiriendo el cabernet que había pedido aparte. Su copa estaba casi llena junto a la mía, las burbujas aún subiendo en el líquido rosado idéntico. Cuando llegaron los platos principales, un filet mignon a término medio para Michael y un pargo para mí, orquesté cuidadosamente mis movimientos, mientras todos estaban distraídos con la presentación elaborada de sus platos. Casualmente moví la mano como si alcanzara la cesta de pan, y por accidente derribé el vaso de agua de Amanda. «Oh, lo siento mucho», exclamé cuando el agua comenzó a derramarse sobre su vestido de diseñador. Ella se levantó de un salto, y la atención de todos se centró en el pequeño caos. Rápidamente, intercambié nuestras copas de champán. Todo el movimiento tomó menos de 3 segundos. «No pasa nada», dijo Robert mientras los camareros llegaban con servilletas extras.
no alcanzó a mojar el vestido. Amanda volvió a sentarse refunfuñando, secándose manchas inexistentes en su ropa. De verdad, Jessica, deberías tener más cuidado. Tienes toda la razón. Asentí con el corazón acelerado, pero la voz, firme. ¡Qué torpeza la mía! Michael se volvió hacia mí levantando su copa. ¿Por qué no brindamos otra vez? Por muchos años más juntos. Todos alzaron sus copas. Llevé el champán intacto a mis labios y fingí un sorbo mientras observaba a Michael por el borde. Sus ojos estaban fijos en mí, con una intensidad que ahora reconocía como anticipación y no afecto. «Tómalo», animó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un champán realmente excepcional». «Así es», concordó Amanda, tomando un sorbo profundo de lo que ahora era mi copa. Drogada. Aunque yo aún prefería el Cabernet, dejé mi copa sobre la mesa y seguí con la farsa de beber ocasionalmente mientras participaba en la conversación de la cena. Michael se fue agitando a medida que pasaban los minutos, con la mirada que iba y venía entre mí y mi copa casi llena. «¿Te sientes bien?», preguntó, con un extraño tono. «Pareces distraída». «Estoy bien», le aseguré, obligándome a cortar un pedazo de pescado y comerlo a pesar del malestar en el estómago, solo disfrutando cada momento de nuestra noche especial. Lo que realmente hacía era vigilar a Amanda, contar los minutos y rezar para que lo que Michael había puesto en mi bebida no le hiciera daño serio. 20 minutos después del plato principal, noté los primeros cambios en el comportamiento de Amanda. Sus palabras comenzaron a arrastrarse ligeramente y cortó a su padre en medio de una frase con una risa poco característica. Patricia le lanzó a su hija una mirada de desaprobación, mientras Tyler miraba a su esposa confundido. «¿Te sientes bien, Amanda?», preguntó en voz baja. «Estoy perfectamente bien», respondió, con un tono más alto de lo apropiado para el lugar elegante. «Solo celebrando el feliz matrimonio de mi hermano», enfatizó feliz con comillas, exageradas, y luego se disolvió en otra ráfaga de risas. El rostro de Michael se puso pálido. Miró a su hermana con alarma creciente y luego volvió a mirarme, entrecerrando los ojos mientras la comprensión le golpeaba. Encontré su mirada con firmeza, dejándole ver que sabía exactamente lo que había hecho. Por un segundo, algo frío y peligroso cruzó sus facciones antes de recomponerse. «Amanda», sisió Patricia, «contrólate, la gente está mirando». De hecho, varios comensales cercanos nos habían mirado. El comportamiento de Amanda se volvía cada vez más errático. Se balanceaba ligeramente en su asiento, con la coordinación visiblemente afectada. «No me siento bien», murmuró, derribando su vaso de agua. «Esta vez en serio». La habitación da vueltas. Mientras todos centraban su atención en Amanda, saqué discretamente mi teléfono bajo la mesa y empecé a grabar audio. Necesitaba evidencia de lo que ocurría. «Quizás ya has bebido suficiente». «Vino», sugirió Robert, alcanzando su copa de Cabernet. «Casi no tomé vino», protestó Amanda, con las palabras atropelladas. «Solo champán». El champán especial del aniversario de Michael. Se volvió hacia mí, con los ojos luchando por enfocar. «Tú no bebiste el tuyo. Niña lista. Siempre tan cuidadosa». Michael intervino con suavidad. «Amanda claramente no se siente bien. Tal vez debería salir a tomar aire». «Tyler, ¿puedes sacarla un momento?», pidió. «Creo que necesita algo más que aire», dijo Tyler con preocupación mientras Amanda se recostaba en él. «Sus pupilas están dilatadas y está ardiendo. No es solo el alcohol». Patricia puso una mano fría en la frente de su hija. «¿Tiene fiebre? ¿Tomó algún medicamento hoy que pueda haber interactuado con el alcohol?» «No, nada», respondió Tyler, cada vez más preocupado. Estaba bien antes de la cena. Bajo la mesa, cambié el modo del teléfono a cámara y logré capturar la expresión de pánico de Michael al ver cómo empeoraba la condición de su hermana. Su pierna derecha se movía nerviosa y seguía revisando su reloj. «Quizás deberíamos llamar a un médico»,
sugerí con voz perfectamente calculada para mostrar preocupación adecuada sin revelar lo que sabía. Amanda de repente se inclinó hacia adelante, casi cayendo de cara sobre su bistec a medio comer. «Creo que voy a vomitar», arrastró las palabras. Tyler apenas la sostuvo antes de que se deslizara de la silla. «Eso es todo. Voy a llamar al 911», anunció, sacando su teléfono. «¿Es realmente necesario?», intervino Michael rápidamente. «Probablemente sea solo una mala reacción al alcohol». El rostro de Robert se endureció al observar a su hija. «Mi hija no se derrumba por un solo vaso de champán. Michael, algo está muy mal aquí». Como para confirmar su evaluación, Amanda comenzó a convulsionar. Su cuerpo se puso rígido y luego tembló violentamente. El restaurante estalló en murmullos preocupados, mientras Tyler la bajaba con cuidado al suelo y la giraba de lado. «Está teniendo una convulsión», gritó Patricia, perdiendo finalmente la compostura. «¡Alguien ayude!». Una mujer de una mesa cercana corrió hacia ellos. «Soy doctora», anunció arrodillándose junto a Amanda. «¿Ha tomado algún medicamento o droga?». «No, nada», insistió Tyler. «Estaba completamente bien antes de la cena». En medio del caos, mantuve una fachada de preocupación, adecuada mientras seguía documentando todo en secreto. Michael se alejó de la mesa, con el rostro pálido, ojos que miraban hacia la salida. Me situé entre él y la puerta, fingiendo dar espacio para la multitud que se reunía. Debería llamar al gerente del restaurante. Dije lo suficientemente alto para que otros escucharan. Luego me dirigí hacia la recepción. En lugar de encontrar al gerente, me acerqué al guardia de seguridad cerca de la entrada. «Mi cuñada se ha desmayado», expliqué sin aliento. «Y tengo motivos para creer que mi esposo drogó su bebida. Era para mí». «¿Tienen cámaras de seguridad que cubran nuestra mesa?», pregunté. El guardia, un ex policía llamado Ethan según su gafete, me evaluó rápidamente. «Sí, sección C, mesa 12. Sí, esa es la nuestra. Por favor, necesito ver las grabaciones de la última hora. Es literalmente cuestión de vida o muerte». Algo en mi expresión desesperada debió convencerlo. «Sígame», dijo, llevándome a una pequeña oficina de seguridad. En los monitores, localizamos rápidamente nuestra mesa y retrocedimos la grabación. Ahí estaba, claro como el día. Michael inclinándose sobre mi bebida cuando creía que nadie miraba. El rostro del guardia se endureció. «Voy a reportar esto de inmediato», dijo mientras tomaba su radio. «Los paramédicos ya están en 1900. Camino para su cuñada, pero también necesitaremos policía». «Gracias», susurré, quebrándome finalmente al comprender la realidad de lo que había pasado, lo que casi me sucedía a mí. Al volver al comedor, los paramédicos ya cargaban a Amanda en una camilla. Su estado se había estabilizado, pero seguía inconsciente. Patricia lloraba en silencio mientras Robert exigía respuestas al personal del restaurante. Tyler se preparaba para acompañar a los paramédicos al hospital y Michael permanecía solo, observando todo con la expresión de un hombre viendo su mundo cuidadosamente construido derrumbarse. El restaurante se había convertido en un caos controlado. Otros comensales observaban con mezcla de preocupación y morbosa fascinación mientras Amanda era retirada en camilla, con una máscara de oxígeno cubriéndole el rostro. Tyler la seguía de cerca, con expresión angustiada mientras sujetaba el bolso y el teléfono de su esposa. «Nos vemos en Massachusetts General», le gritó Patricia mientras recogía apresuradamente sus cosas. Se volvió hacia Michael y hacia mí, con las lágrimas arruinando su impecable maquillaje. «Nosotros también deberíamos irnos. La familia debe mantenerse unida en crisis». Noté a Michael avanzar lentamente hacia la salida. Su lenguaje corporal, gritando huida. Antes de que pudiera hacer su movimiento, 2 policías entraron al restaurante, acompañados por el guardia de seguridad con quien había hablado. Su paso decidido hacia nuestra mesa me dijo todo lo que necesitaba saber. «Michael Bradford», preguntó la oficial, su mano descansando casualmente cerca de la funda de su arma.
Michael se enderezó, cambiando al instante a la persona encantadora y confiada de quien me enamoré. Sí, soy yo. ¿Esto es por mi hermana? Vamos ahora. Mismo al hospital. Señor, primero necesitamos hacerle unas preguntas, dijo el oficial. Tenemos motivos para creer que un acto criminal pudo haber ocurrido esta noche. Patricia jadeó. ¿De qué hablan? Mi hija tuvo algún tipo de episodio médico. ¿Qué tiene eso que ver con Michael? Ethan, el guardia, dio un paso adelante. Señora, tenemos evidencia en video de que su hijo manipuló una bebida en esta mesa esta noche. Todas las miradas se volvieron hacia Michael, cuya fachada se quebró momentáneamente antes de recuperarse. Esto es absurdo. No hice tal cosa. Di, un paso adelante, con la voz más firme de lo que esperaba. La bebida era para mí. Lo vi poner algo en mi champán cuando regresaba del baño. Cambié mi copa con la de Amanda cuando nadie miraba. Nunca pensé que ella la bebería en su lugar. El rostro de Robert pasó de confundido a furioso. ¿De qué está hablando Michael? Está claramente histérica. Michael contraatacó con suavidad. Hace acusaciones salvajes porque está molesta. Por Amanda Pula oficial, cuyo gafete decía Detective Rivera, se volvió hacia mí. Señora, dice que presenció a su esposo poner algo en su bebida y que deliberadamente la cambió con la de otra persona. Dicho así, mis acciones sonaban terribles. La vergüenza me invadió al darme cuenta de que había puesto en peligro a Amanda, cualesquiera que fueran mis razones. Sí, entré en pánico. Debería haberlo confrontado o derramado la bebida, pero tenía miedo. No pensé que ella realmente la bebería. Tenemos todo en video, agregó Ethan, tanto la manipulación como el cambio de copas. La detective Rivera asintió a su compañero, que se acercó para ponerse al lado de Michael. Señor, necesitaremos que venga a la estación para responder algunas preguntas. Esto es ridículo, farfulló Michael, perdiendo finalmente la compostura. Jessica está inventando todo. Últimamente ha estado inestable, haciendo preguntas extrañas sobre nuestras finanzas, acusándome de infidelidades. Pregúntenle a cualquiera. En ese momento, el gerente del restaurante intervino, sosteniendo una pequeña bolsa de plástico con lo que parecía ser una pastilla parcialmente disuelta recuperada del fondo de la copa de Amanda. Nuestro bartender notó algo inusual al limpiar la mesa. Esto no parece algo que deba estar en el champán. Michael intentó lanzarse de repente para tomar la evidencia, pero el oficial lo sujetó rápidamente. Michael Bradford queda arrestado por intento de agresión con una sustancia nociva. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial recitaba los derechos Miranda, Patricia se desplomó en una silla, con la mano sobre la boca. Robert permaneció inmóvil, con la expresión cambiando entre incredulidad, rabia y devastación. Jessica, dijo finalmente volviéndose hacia mí. ¿Es cierto lo que dices? Michael trató de drogarte. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. La realidad de lo que casi me pasa, lo que mi esposo pretendía hacerme, me golpeó con toda su fuerza. ¿Por qué?, susurró Patricia con voz apenas audible. ¿Por qué haría algo así? La detective Rivera fue profesional pero amable al explicar lo que seguiría. Necesitaremos declaraciones de todos aquí. La señora Bradford también deberá acudir. A la estación. Además, requeriremos acceso a su casa para buscar evidencia adicional. Mientras conducían a Michael esposado, cruzó la mirada conmigo una última vez. La máscara había caído por completo, revelando una frialdad que nunca antes había visto. «Te arrepentirás», susurró, justo antes de que los oficiales lo guiaran hacia la puerta. El gerente del restaurante nos proporcionó una sala privada donde la detective Rivera tomó mi declaración inicial. Relaté los eventos de la noche, mis sospechas crecientes en los últimos meses y los incidentes previos que ahora parecían siniestros en retrospectiva. ¿Tiene alguna idea de por qué su esposo querría drogarla?, preguntó, con el bolígrafo listo sobre su cuaderno. Negué lentamente con la cabeza, sin estar segura.
pero recientemente descubrí que había sacado una gran póliza de seguro de vida a mi nombre sin que yo lo supiera. Encontré los papeles, buscando un documento de impuestos. Cuando le pregunté, dijo que era una planificación patrimonial estándar recomendada por su asesor financiero. La expresión de la detective permaneció neutral, pero la vi escribir algo y subrayarlo 2 veces. Investigaremos eso. Mientras tanto, ¿hay algún lugar seguro donde pueda quedarse esta noche? ¿Algún amigo o familiar? Pensé en Sofía, la amiga a quien había descuidado demasiado tiempo. Sí, tengo a alguien a quien llamar. Bien, un oficial la acompañará a recoger algunas cosas esenciales de su casa, después de que hagamos una búsqueda inicial. No vaya sola bajo ninguna circunstancia. Mientras me sentaba en esa sala silenciosa observando a los policías recoger evidencias y tomar declaraciones a la familia Bradford, la magnitud de lo ocurrido y lo que casi me ocurría me invadió por completo. Mi matrimonio, mi sentido de seguridad, toda mi realidad se había hecho pedazos en una sola noche. Mi teléfono vibró con un mensaje del hospital. Era Tyler, el esposo de Amanda. Los médicos dicen que fue rohypnol. Mucho. La mantienen en observación toda la noche. ¿Qué demonios está pasando, Jessica? Miré el mensaje, incapaz de formular una respuesta que pudiera explicar lo inexplicable. ¿Cómo le diría que su cuñado había intentado drogar a su propia esposa y que yo, sin querer, había hecho que Amanda fuera la víctima? Como si percibiera mi angustia, la detective Rivera puso una mano suave en mi hombro. Paso a paso. Señora Bradford, ahora está a salvo, y eso es lo que más importa. Pero mientras los policías fotografiaban la escena del crimen y embolsaban evidencias, mientras el personal susurraba detrás de sus manos, mientras Robert consolaba a una Patricia llorosa, yo no podía sentirme segura. Todavía no, porque una pregunta no dejaba de resonar en mi mente. ¿Qué había planeado Michael hacerme una vez que estuviera inconsciente? Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de entrevistas policiales, recolección de pruebas y revelaciones impactantes. La detective Martínez, no Rivera, como pensé inicialmente, se volvió una presencia constante. Su profesionalismo, calmado una fuerza estabilizadora mientras mi mundo se desmoronaba. Me quedé con Sofía, quien inmediatamente limpió su habitación de invitados cuando llamé esa noche desde la estación de policía. No preguntó nada cuando llegué escoltada por la policía a medianoche, con los ojos hinchados de tanto llorar y una pequeña bolsa de viaje. Simplemente me abrazó, preparó té y se sentó conmigo hasta que pude hablar. Mi esposo intentó drogarme. Susurré, las palabras sonando irreales incluso mientras las pronunciaba. En nuestro aniversario, con toda su familia mirando, la expresión de Sofía cambió del shock a una feroz protección. Vas a quedarte aquí todo el tiempo, que necesites, sin discusión. A la mañana siguiente, la detective Martínez llegó con noticias. El reporte preliminar de toxicología confirmó que la sustancia en el sistema de Amanda era efectivamente rohypnol, un sedante poderoso conocido como droga de violación en dosis peligrosamente altas. Si su cuñada hubiera terminado ese champán, explicó Martínez con cuidado, podría haber dejado de respirar. La cantidad encontrada sugiere que su esposo no solo intentaba incapacitarla, Jessica. Esto fue potencialmente letal. Presioné mis manos contra la boca, intentando contener una ola de náuseas. Michael no solo quiso drogarme, quiso matarme. Ejecutamos una orden de cateo en su casa, continuó Martínez. Encontramos una cantidad significativa de varios sedantes escondidos en la oficina en casa de su esposo, junto con documentos financieros que debe conocer. Esos documentos revelaron la magnitud del engaño de Michael. Había contratado no una, sino 3 pólizas de seguro de vida a mi nombre en el último año, por un total de $5 millones. Nuestras cuentas de inversión conjuntas habían sido drenadas sistemáticamente, con millones transferidos a cuentas offshore solo a nombre de él. Aún más perturbador fue lo que encontraron en su laptop y teléfono. Michael había mantenido una aventura con su colega Vanessa durante más de 18 meses.
Los mensajes de texto revelaban no solo la infidelidad, sino un plan cuidadosamente elaborado. No veo la hora de comenzar nuestra nueva vida juntos. Había escrito Vanessa hace 3 semanas. La cena de aniversario es la oportunidad perfecta, respondió Michael. Su muerte parecerá un accidente trágico o un evento médico. Nadie sospechará nada. Cuando se le presentó esta evidencia, Vanessa rápidamente se volvió contra Michael, alegando que ella pensaba que él planeaba divorciarse de mí, no asesinarme. Proporcionó a los fiscales pruebas adicionales a cambio de inmunidad, incluyendo grabaciones de conversaciones en las que Michael discutía explícitamente su plan para drogarme, simular un accidente y cobrar el dinero del seguro. Durante días después del incidente en el restaurante, estuve en la oficina de la abogada Catherine Wong, aún luchando por asimilar todo. Catherine se especializaba en casos de divorcio y criminales relacionados con violencia doméstica. Su reputación por su feroz defensa hacía que su oficina fuera el primer lugar verdaderamente seguro que había encontrado desde aquella noche. Vamos a presentar una orden de restricción de emergencia, explicó, deslizando documentos sobre su escritorio para que los firmara, y a acelerar el proceso de divorcio por intento de asesinato, que lamentablemente no es una frase que diga a menudo en mi práctica. ¿Y Amanda? Pregunté con la culpa pesándome aún. ¿Va a presentar cargos contra mí por cambiar las copas? Catherine negó con la cabeza. En realidad, quiere verte. La dieron de alta del hospital y se está recuperando en casa de sus padres. Ha pedido hablar contigo en privado. La idea de enfrentar a Amanda me llenaba de temor, pero sabía que se lo debía. Al día siguiente, conduje hasta la finca de la familia Bradford en Wellesley, con las manos temblando sobre el volante. La mansión, donde Michael creció, lucía tan imponente como siempre. Su fachada colonial y sus jardines cuidados hablaban de dinero antiguo y privilegio. Patricia me recibió en la puerta. Su apariencia había cambiado dramáticamente. Ya no era la socialité pulida que conocía. Lucía mayor, agotada por el duelo y el shock. Amanda está en la sala de sol, dijo en voz baja, guiándome por la casa. Antes de llegar a la puerta, se detuvo y se volvió hacia mí. Jessica, quiero que sepas que Robert y yo no te culpamos. Deberíamos haber visto en qué se estaba convirtiendo Michael. Quizás lo vimos y elegimos ignorar las señales. La confesión me dejó sin palabras. En todos nuestros años de matrimonio, era la primera vez que Patricia me hablaba con emoción, genuina y no con cortesía formal. Amanda estaba sentada en una silla de mimbre junto a las ventanas, con una manta sobre las piernas. A pesar del cálido día de primavera, su apariencia típicamente impecable estaba atenuada. El cabello recogido simplemente, el rostro sin maquillaje, vistiendo lo que parecía pijamas bajo una bata. Parecía más pequeña, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. Jessica, dijo al verme, señalando la silla frente a ella. Gracias por venir. Me senté incómoda, sin saber qué decir. Amanda, siento mucho lo que pasó. Nunca pensé que beberías de esa copa. Solo entré en pánico y actué. Ella me interrumpió, levantando una mano. No tienes que disculparte. Mi hermano intentó matarte. Que yo haya quedado atrapada en el fuego cruzado es, bueno, horrible, pero no es tu culpa. Su franqueza me sorprendió. Los doctores dicen que no habrá daño permanente, continuó, lo cual es suerte, dado la dosis que usó. Se estremeció ligeramente, apretando la manta alrededor de sí misma. La policía me mostró los mensajes entre Michael y esa mujer. Planeaban tu muerte como si fuera un itinerario de vacaciones. Lágrimas llenaron mis ojos. Nunca lo vi venir, Amanda. ¿Cómo no vi quién era realmente? Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Porque él no quería que vieras. Eso es lo que hace Michael. Lo que siempre ha hecho. Muestra a la gente exactamente lo que quiere que vean. Se detuvo, luego añadió más suavemente. Yo lo permití. Todos esos años, la manera en que te traté, creí su versión de que no eras lo suficientemente buena para él,
que de algún modo estabas aprovechándote del nombre y las conexiones de nuestra familia. Nunca me quisiste. Dije simplemente, no como acusación, sino como hecho. Nunca te conocí, me corrigió. Nunca intenté conocerte. Solo acepté la versión de Michael sobre ti, y por eso lo siento de verdad. En ese momento, algo cambió entre nosotras. No era perdón exactamente, sino un reconocimiento de que ambas fuimos víctimas del hombre al que ambas amamos de maneras diferentes. Con el paso de las semanas, el caso contra Michael fue avanzando de forma constante. La detective Martínez me mantenía informada de cada novedad. El descubrimiento de intentos previos de envenenamiento quedó evidenciado por rastros en muestras de cabello tomadas de mi cepillo, cámaras ocultas encontradas en nuestro dormitorio y baño, registros de Michael investigando venenos indetectables y causas naturales de muerte en mujeres de mi edad. El hallazgo más escalofriante llegó cuando la policía encontró en los borradores personales de correos electrónicos de Michael una línea de tiempo detallada que describía exactamente qué planeaba hacer con mi cuerpo después de que perdiera el conocimiento en el restaurante. Había reservado una cabaña en los Birkers bajo un nombre falso, preparada con plástico, químicos y herramientas para excavar. Durante todo esto, asistí a terapia con la doctora Roberts, especialista en trauma y traición. En esas sesiones, comencé el doloroso proceso de reconstruir mi comprensión de mi matrimonio de una década. ¿Alguna parte de eso había sido real? ¿Michael me había amado alguna vez? ¿O simplemente fui una víctima conveniente para un sociópata calculador? La persona con la que te casaste no existía, explicó la doctora Roberts con gentileza. Te enamoraste de una fachada cuidadosamente construida. El duelo que experimentas es real y válido, pero es importante entender que no estás llorando la pérdida de Michael, sino la pérdida de quien creías que él era. 6 meses después de aquella fatídica cena de aniversario, mientras Michael esperaba juicio bajo custodia tras negársele la fianza, me encontré en la improbable situación de tomar un café con Amanda en un pequeño café en Cambridge. Nuestra amistad naciente era tímida pero genuina, construida sobre la experiencia compartida de que nuestras ilusiones sobre Michael se habían hecho añicos de la forma más traumática posible. Los fiscales dicen que es un caso irrefutable, me dijo Amanda, removiendo distraídamente su latte. Entre las pruebas en video, los reportes toxicológicos, el rastro financiero y el testimonio de Vanessa, enfrenta una condena de 20 años a cadena perpetua. Asentí, aún incapaz de reconciliar completamente al Michael que creía conocer con el hombre capaz de semejante maldad calculada. Sigo preguntándome si hubo señales que pasé por alto. Momentos en que la máscara se deslizó y yo lo expliqué de otra manera. Amanda cruzó la mesa y apretó mi mano, un gesto inimaginable hace un año. Lo extrañamos, Jessica, porque ambas lo amamos a nuestra manera. Eso no es nuestra culpa. Es su traición. Mientras nos sentábamos allí, 2 mujeres reconstruyendo nuestras vidas desde los escombros que un hombre creó, me di cuenta de que a través de esta pesadilla había ganado algo inesperado. La hermana que nunca tuve, y juntas aseguraríamos que Michael Bradford nunca tuviera la oportunidad de dañar a nadie más. Un año después de aquella noche fatídica de aniversario, estaba en mi nuevo apartamento en Cambridge, observando las hojas otoñales girar frente a mi ventana. El espacio era completamente mío, elegido por mí, decorado por mí, un santuario que nunca había conocido la presencia de Michael. Había vendido la casa de piedra marrón en Back Bay, incapaz de sentirme cómoda en habitaciones donde ahora sabía que cámaras ocultas habían grabado mis momentos más privados. Mis sesiones de terapia con la doctora Roberts continuaron, aunque las redujimos a 2 veces al mes en lugar de 2 por semana. Las pesadillas eran menos frecuentes, y ya no me sobresaltaba cuando el teléfono sonaba inesperadamente, o alguien se acercaba por detrás en lugares públicos. Pequeñas victorias, las llamaba la doctora Roberts, piedras en el camino hacia la sanación. La recuperación no es lineal, me recordaba a menudo. Algunos días parecerán retrocesos, pero eso no borra tu progreso. Esa mañana en particular,
me preparaba para la audiencia de sentencia de Michael. El juicio había concluido 3 semanas antes, con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos: intento de asesinato, agresión con sustancia nociva, fraude, conspiración y una serie de delitos financieros descubiertos durante la investigación. Hoy conocería su destino. Un golpe suave en mi puerta anunció la llegada de Amanda. Nuestra improbable amistad se había fortalecido con los meses, forjada en el fuego del trauma y la recuperación compartida. ¿Lista?, preguntó cuando abrí la puerta. Parecía nerviosa pero decidida, con un vestido azul marino sencillo, muy distinto a los atuendos de diseñador y maquillaje perfecto que alguna vez consideró esenciales para las apariciones públicas. Tan lista como pueda estar, respondí, tomando mi bolso y la declaración de impacto de la víctima en la que había trabajado durante semanas. En la corte, nos sentamos juntas en la primera fila, flanqueadas por Sofía a un lado y Tyler al otro. Robert y Patricia eligieron presentar declaraciones escritas en lugar de asistir personalmente. El costo en su salud, particularmente en la de Robert, había sido severo. Había envejecido una década en un solo año, su presencia antes imponente disminuida por la vergüenza y el dolor por los crímenes de su hijo. Cuando Michael fue llevado con un mono naranja, esposado y escoltado por oficiales, me obligué a mirarlo directamente. El hombre al que una vez amé, con quien construí una vida y en quien confié completamente, ahora parecía más pequeño de alguna manera. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de desviarse, incapaz de mantener el contacto visual. Laon, jueza, una mujer severa de unos 60 años con canas, revisó los detalles del caso antes de invitarme a hablar. Mientras me acercaba al podio, con la declaración preparada en manos temblorosas, respiré profundo y miré no a Michael, sino a la pared justo sobre su cabeza. Su señoría, hace un año creía que celebraba un hito de amor y compañerismo. En cambio, descubrí la profundidad de la traición posible por parte de la persona en quien más confiaba en este mundo. Michael no solo intentó arrebatarme la vida, robó años de ella mediante engaños, manipulaciones y abuso psicológico que apenas comienzo a comprender plenamente. Mi voz se fortaleció mientras continuaba, detallando no solo los eventos de esa noche, sino la forma insidiosa en que Michael me aisló de amigos y familia, controló nuestras finanzas y erosionó, gradualmente, mi independencia y autoestima. La mujer que cambió aquellas copas hace un año estaba desesperada y aterrada, actuando por instinto más que por razón. Lamento el daño que sufrió Amanda, pero nunca lamentaré las acciones que finalmente salvaron mi vida y expusieron la verdad. Me giré ligeramente, permitiéndome finalmente mirar directamente a Michael. Ya no te odio. Esa es la parte más sorprendente de este camino. El odio me habría mantenido atada a ti, y elijo la libertad en cambio. Lo que siento ahora es lástima. Lástima por alguien tan vacío por dentro que destruir a otros se volvió su propósito. Al regresar a mi asiento, Amanda apretó mi mano. Luego fue su turno de hablar. Su testimonio fue igual de poderoso al describir no solo el trauma físico de ser drogada, sino la devastación emocional de saber que su querido hermano fue capaz de semejante crueldad calculada. La sentencia de la jueza fue un alivio, 30 años sin posibilidad de libertad condicional. Michael sería un hombre viejo antes de volver a respirar aire libre. Mientras lo conducían, se volvió una vez más para mirarnos, a su esposa y a su hermana, juntas donde él jamás imaginó que estaríamos. Lo que pudo haber dicho se perdió, al cerrarse la puerta tras él, sacándolo de nuestras vidas tan decisivamente como sus actos lo habían hecho de nuestros corazones. Afuera del tribunal, reporteros se agolpaban con micrófonos y cámaras. Amanda y yo preparamos una breve declaración que ella leyó mientras yo permanecía en silencio a su lado. Acordamos desde el principio que ella sería el rostro público de nuestra historia. Sus conexiones sociales y habilidad con los medios la hacían más apta para manejar el interés de la prensa que giraba en torno al caso. Hoy marca el fin de un capítulo doloroso para nuestra familia, afirmó con claridad.
aunque ninguna sentencia puede deshacer el trauma que Michael infligió. Nos consuela saber que se ha hecho justicia. Ahora pedimos privacidad mientras continuamos nuestro camino de sanación. Ese camino tomó formas inesperadas para ambas. Amanda dejó su puesto como curadora de galería para capacitarse como defensora de víctimas, trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica. Yo vendí mi agencia de marketing y lancé una organización sin fines de lucro llamada Trust Again, que provee recursos y apoyo a sobrevivientes de engaño y abuso por parte de parejas íntimas. 6 meses después de la sentencia, en lo que hubiera sido nuestro 11º aniversario, organicé un tipo diferente de celebración: la inauguración oficial de la nueva sede de Trust Again, en el centro de Boston. Amanda formaba parte de nuestro consejo directivo, junto con la detective Martínez, quien se había retirado de la policía, para unirse a nuestra organización a tiempo completo. Al dirigirme a la sala llena de seguidores, sobrevivientes y defensores, me impresionó cuánto había avanzado desde aquella mujer asustada que cambió copas de champán en desesperación. Cuando la confianza se rompe, a menudo creemos que nunca volveremos a sentirnos seguras, les dije a los presentes. Pero lo que he aprendido, lo que todas aquí hemos aprendido, es que podemos reconstruir. No la misma estructura que existía antes, sino algo nuevo, algo más fuerte, con cimientos basados en la sabiduría y no en ilusiones. Más tarde esa noche, mientras el evento terminaba, me encontré en la terraza en la azotea con Amanda, viendo el atardecer pintar el horizonte de Boston en tonos dorados y rosados. ¿Alguna vez pensaste que acabaríamos aquí?, preguntó, señalándonos a ambas, amigas, compañeras en la lucha contra el crimen. La pequeña broma, aún rara en la antes seria Amanda, me hizo sonreír. Nunca en 1.000.000 de años, admití. Pero bueno, tampoco pensé que mi esposo intentaría matarme, así que claramente necesito mejorar mis habilidades predictivas. Ella rió, una risa genuina que le iluminó los ojos. A malas predicciones y mejores realidades, dijo, alzando su vaso de agua con gas para brindar. Al chocar nuestras copas, sentí una paz que había sido esquiva por tanto tiempo. El camino hacia adelante no era claro ni seguro. La vida real nunca ofrece los finales perfectos de los libros, pero ya no caminaba sola ni con miedo. Michael planeó terminar mi historia esa noche en el restaurante Fleming's. En cambio, sin querer, me dio la oportunidad de empezar una nueva, escrita enteramente por mí, en mis propios términos, con capítulos aún por imaginar. Me volví hacia el atardecer, sintiendo la cálida brisa en mi piel y la promesa del mañana en mi corazón. A veces las palabras más poderosas en nuestra historia no son las dramáticas en el clímax de la crisis, sino las silenciosas que susurramos a nosotros mismos después. Sobreviví, soy libre, soy suficiente. Y esas palabras se convierten no solo en un final, sino en un comienzo. ¿Alguna vez has tenido que confiar en tus instintos en una situación peligrosa o descubierto que alguien no era quien pensabas? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Si esta historia te ha resonado, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que la sanación es posible incluso después de las traiciones más profundas. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, confía en tu intuición, documenta todo y nunca tengas miedo de reescribir tu final.